La justicia de Dios. El libro de Romanos está lleno de pasajes que hablan de la justicia de Dios. Así como Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo. Y debemos pensar siempre eso y vivir buscando honrar su justicia, viviendo una vida que sea justa. La justicia es necesaria porque dice Romanos capítulo 1, pensemos solamente en el tema de los gentiles. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios les es manifiesto, Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y sigue adelante el pasaje, hablando de la culpabilidad del hombre. El hombre tomó la decisión de no tener en cuenta a Dios. Ahora, ¿cómo es la justicia de Dios? Que surge de la ley de Dios. Dice Pablo en Romanos 3, el 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, tema del que hablamos antes, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Está excluida. Somos pecadores, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Ahora ya en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo cargó el pecado nuestro y fue hecho para nosotros justicia de Dios y redención de Dios. Gocémonos en este atributo de la justicia de Dios, que nos ha sido imputado a cada uno de nosotros por la obra de Cristo. Pensamos ahora en la bondad de Dios. Dice el Salmo 136, 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Solo Él, dice un autor, Thomas Manton, es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación de la bondad que viene de Dios. Él es bueno en esencia, y no solo bueno, sino la bondad misma.
La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida. Nosotros somos malos, pecadores. Cuando somos buenos es porque algo de la imagen de Dios queda en nosotros. En Dios es su esencia, decíamos. Él es infinitamente bueno. Nosotros podemos ser buenos y ser malos. Dios no puede ser bueno y ser malo. La bondad en nosotros es como si fuera una gota de agua. La bondad de Dios es un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente porque no puede ser menos bueno de lo que es. Él es bueno totalmente. Todo lo que emana de Dios, la creación, sus decretos, sus leyes, no puede ser sino bueno, como está escrito. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y ese bueno en gran manera no solamente habla de la belleza, sino de lo perfecto, que es todo lo que Dios ha creado. La bondad de Dios está dirigida también a todas las criaturas, no solamente al hombre. ¿Sí? Dice el Salmo 145, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y esa bondad de Dios se ve en la creación que nos rodea. ¿Qué fue lo que destruyó la armonía en la creación? El pecado del hombre. Pero donde el hombre no interviene, la creación manifiesta su perfección, su bondad. Dios es bueno y la bondad de Dios se manifiesta en que cuando el hombre quebrantó la ley del Creador, no comenzó enseguida una manifestación de la ira, sino que Dios lo primero que hizo fue vestir a Adán y Eva con vestimenta de pieles. O sea, mostró su bondad, no destruyéndolos, porque él había dicho, en el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Pero no murieron ahí. Dios tuvo paciencia con ellos. Esa es otra de las perfecciones de nuestro Dios. Recuerde, mi hermano, usted y yo vivimos, mi amigo, vivimos rodeados de la bondad de Dios. Pero no es una bondad obligatoria de parte de Dios hacia nosotros, sino que la ejerce por su soberana voluntad. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Siga, hermano, buscando conocer más de los atributos de Dios, buscando conocer más, en este caso, de la bondad de Dios en su palabra. La misericordia de Dios. ¿Qué decir de la misericordia de Dios? Dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si decíamos en el otro tramo, en la otra reflexión, que la gracia de Dios es la que se vuelca hacia aquel que recibe a Cristo como Salvador, que acepta que es pecador, que reconoce su pecado y pide perdón por sus pecados y cree en Cristo como Salvador. La misericordia se revela a toda la creación, a todos los seres vivientes, a todos los hombres, ¿sí? Su misericordia es grande, lo dice Primera Reyes 3:6, es mucha, Salmo 119, 156. Dice el Salmo 103:17, porque la misericordia de Jehová es desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, es eterna. ¿Y qué dice el salmista? Cantaré de mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Cuando Dios habla con Moisés en el monte Sinaí, le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Éxodo 33:19. La misericordia es una consecuencia necesaria
de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios. Tiene que ver con nuestra salvación. Dice el Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios para con todos los hombres? En que Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna como efecto de la gracia de Dios. La misericordia es para todos, por eso viene el Señor Jesucristo. Pero la gracia es para aquellos que la reciben a Cristo como su Salvador. Algunos piensan que la misericordia de Dios es total. Dios es misericordioso. Y peco, y peco, y peco, y peco. Y le deshonro de muchas maneras. Y algunos pensarán en su mente, no creo que Dios me eche jamás al infierno, es demasiado misericordioso. Y tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esto, porque la misericordia de Dios tiene el límite que le pone el hombre. Yo puedo ser objeto de la misericordia de Dios y con gratitud alabarle y aparte de eso recibir a Cristo como mi Salvador, o puedo dejar que la paciencia de Dios se acabe y su misericordia se acabe conmigo y yo sea condenado eternamente. Malaquías 1:11, desde donde el sol sale hasta donde el sol se pone es grande mi nombre en todas las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre sacrificios de alabanza. ¿Qué significa? Que toda la humanidad, en todos los lugares del mundo, se dan cuenta de que hay alguien que los rodea de misericordia. Mi hermano, gocémonos en la misericordia de Dios y crezcamos en el conocimiento de su misericordia. Pensemos ahora en la paciencia de Dios o longanimidad. Usted recuerda la escritura ahí en Gálatas que dice que los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, paciencia, templanza. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. La paciencia es una manifestación de su misericordia, porque Él espera al pecador. Un autor dice, la paciencia es una parte de la bondad y misericordia de Dios y sin embargo difiere de ambas. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. ¿Quién tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Dios tiene paciencia con el pecador. Y la obra de Cristo muestra que Dios tiene paciencia con el pecador. La paciencia, cuando beneficia a las criaturas, es la limitación que Dios ha puesto a su propia voluntad. Mientras ve a pecador al hombre, Él espera. Él da oportunidad. Es su decisión. No está obligado a tener paciencia con el pecador. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios tarda en manifestar su ira. Cuando Noé, en medio de un mundo pecador, en medio de un mundo degenerado, como era su tiempo, empezó a construir el arca, Dios esperó 120 años. Dice Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, o sea, los hombres preparados para la muerte? El hombre está preparado para la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero la paciencia de Dios hace que espere. Dios espera. Hay momentos en que la paciencia de Dios se frena. Mi papá le habló a un amigo muchas veces y el amigo le decía, la próxima vez, José. No, José, mira,
Yo sé que tengo que recibir a Cristo, pero espera. Mira que Dios un día va a cerrar la puerta. Y un día fue a verlo y llorando este hombre le dijo, yo quiero recibir a Cristo, pero siento que Él ya no me recibe, que yo ya he jugado demasiado con su paciencia. Lento para la ira y grande en misericordia. Dios sigue bendiciendo a la raza humana, pero un día va a dejar de tener paciencia, porque ya fue suficientemente paciente. Pero con el creyente, de una manera especial, es paciente. Y mi hermano, mi hermana, no abusemos de la paciencia de nuestro Dios, porque si no, Él va a reprendernos. No nos quitan la salvación, pero sí nos va a reprender severamente, porque no somos obedientes y no somos hombres y mujeres arrepentidos que busquen agradar al Señor. La omnipresencia de Dios. ¿Qué significa? Que Dios está presente en todas las partes, en todo el universo, al mismo tiempo. Y es bueno recordar que los atributos de Dios son de especial bendición para el hombre y para la mujer que han creído en Cristo como Salvador y le dan una total seguridad. Pero para el hombre y la mujer que rechazan a Cristo, las características de Dios significan una condenación, porque Dios es justo, es amoroso, es bondadoso, es soberano, está omnipresente, y todo eso, si uno tiene a Cristo, le resulta de bendición, pero si uno no tiene a Cristo, le resulta de castigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 Reyes 8:27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Son palabras de Salomón al inaugurar el majestuoso templo que había preparado para Dios. Hay un pasaje muy interesante que escribe ahora el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Está en el Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando jugábamos a las escondidas, nos escondíamos en un lugar, y si era oscuro, mejor, para que el que estaba buscando no nos encuentre. Pero con Dios eso no existe. Dios está en todo lugar. Dice Proverbios, o sea, el sabio Salomón, capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 23 al 24, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y podríamos seguir leyendo pasajes acerca de la omnipresencia de Dios, del hecho de que Dios está en todo lugar. Pero para el hombre y la mujer que han confiado en Cristo como su Salvador, hay dos realidades maravillosas. Desde el momento en que creímos en Cristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice Efesios capítulo 1, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Señor Jesús ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Es una promesa de compañía, es una promesa de protección, es una promesa de consuelo, es una promesa de sostén.
Dios está en todo lugar, en todo momento. Para el que no cree en Cristo, el que le rechaza, eso implica castigo, pero para el creyente en Cristo, para el que le recibió como su Salvador, eso es una tremenda, maravillosa bendición. Terminamos este vuelo con satélite sobre algunos de los muchos atributos de Dios. Espero que haya sido de bendición para los hermanos en la iglesia, como lo ha sido para mí. Cada vez que leía un pasaje o recordaba un atributo, o leía sobre el atributo o estudiaba, yo me sentía cada vez más débil ante un Dios tan grande, más pequeño, pero más confortado, porque el Dios en el que yo he creído, mi Padre Celestial, está cerca mío, cuidándome. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Espero haber sido un buen papá para mis hijos, un buen abuelo para mis nietos, pero nunca me podré comparar jamás al amor de Dios derramado en mi vida y seguramente mi hermano, mi hermana, al amor de Dios derramado en tu vida. Que Dios te bendiga.